Actualmente, la forma más precisa que se conoce para determinar los marcos de referencia terrestre internacionales es a través de combinar la información proveniente de las 4 técnicas geodésicas BLBI, SLR, GNSS y DORIS. ¿Por qué necesitamos estas 4 técnicas? Por un lado, porque cada una de las técnicas por sí sola no determina la completitud de los parámetros necesarios para determinar un marco de referencia terrestre internacional. Por otro lado, al combinar las técnicas se reducen los errores sistemáticos de cada una de ellas. Ahora, al combinar cada una de estas técnicas, no solo es importante la información que proviene de ellas, sino que también es importante vincular espacialmente las mismas. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros necesitamos determinar en los sitios de colocalización cuál es el vínculo espacial entre las diferentes técnicas, de forma de así poder vincular la información que cada una de ellas determina. En el Observatorio Argentino-Alemán de Geodesia, entonces, necesitamos determinar con muchísima precisión el vínculo entre cada una de las técnicas que componen este observatorio. Esto es, poder determinar cuál es la relación en el espacio entre el BLBI, el SLR y el GNSS. Así, de esta forma, es posible aportar información desde esta parte del planeta a la determinación del marco terrestre internacional de referencia. Esta técnica se conoce como colocalización. Cada instrumento refiere su observación a un punto físico del mismo, conocido como punto invariante. En la práctica, esto no permite separar, por un lado, la deformación producida en el terreno debido a efectos regionales y, por otro lado, los cambios producidos en los instrumentos. En la práctica lo que se hace es se vinculan los puntos invariantes a marcas físicas sobre el suelo de las plataformas sobre las que se sitúan los instrumentos. Esto se conoce como excentricidades. Y por otro lado, lo que se vincula entre las técnicas son las marcas físicas sobre el suelo. Esto se conoce como el vínculo de los puntos de referencia. En esta primera parte de la visita veremos la ubicación de las marcas físicas y de los puntos invariantes y luego describiremos los relevamientos realizados desde la inauguración del observatorio. Tanto para BLBI como para SLR, los puntos invariantes se definen como la intersección del eje de azimut con el eje de elevación. Como podemos ver, el radiotelescopio está girando sobre su eje de azimut. De la misma manera puede girar sobre su eje de elevación. La intersección de estos dos ejes define un punto dentro del BLBI. En cuanto a los puntos de referencia, la referencia planimétrica se define como la posición en un plano horizontal del eje físico del instrumento, que no necesariamente coincide con el eje de azimut. Este eje físico es el centro de un cilindro metálico donde se colocó la antena. La referencia altimétrica es el plano horizontal que pasa tangente a la marca altimétrica excéntrica situada delante de la antena, que además posibilita la vinculación con la red altimétrica nacional. Además, la plataforma posee 2 marcas planimétricas que consisten en 2 bases de centrado forzoso donde se pueden colocar estaciones totales o piezas de puntería. Estas bases sirven para conformar la red planimétrica y para la determinación del vínculo entre el eje físico y el eje de azimut, o dicho de otra forma, las componentes planimétricas de la excentricidad. Por último, el instrumento posee 2 tetones embebidos en el instrumento y de los que se conoce de fábrica la distancia vertical con el eje de elevación, de forma que al medir la altura de dichas marcas respecto a la referencia, es posible automáticamente conocer la altura del eje de elevación respecto de la marca de referencia y con esto determinar la componente altimétrica de la excentricidad. Ahora nos encontramos situados sobre la plataforma SLR. Como mencioné anteriormente, el punto invariante de esta técnica se encuentra definido por la intersección del eje de azimut con el eje de elevación. En cuanto al punto de referencia, se define como la intersección de un plano horizontal tangente que pasa a la marca altimétrica excéntrica y la intersección de un eje
que pasa por el centro del ground marker que está ubicado debajo de este instrumento. Además de estas marcas, junto con el ground marker existe una marca altimétrica más. Y cercano al telescopio existe una base de centrado forzoso sobre la plataforma de hormigón y cerca del edificio principal. Las marcas de este instrumento se completan al conocer la distancia vertical que hay entre una plataforma de granito hexagonal situada dentro del telescopio láser y la altura del eje de elevación que define la altura del punto invariante. En el caso de la técnica GNSS, el punto de referencia se define como la intersección del plano horizontal tangente a la marca altimétrica excéntrica y el eje que pasa por el centro de la base de centrado forzoso, sobre la cual se coloca la antena. En el caso del punto invariante, difiere respecto del punto de referencia en que el plano horizontal no pasa tangente a la marca altimétrica, sino que pasa tangente a la base de la antena GNSS, de forma que la excentricidad es simplemente la altura de antena. Desde el inicio del observatorio se colocaron antenas GNSS sobre todos los pilares que conforman la red GNSS de apoyo, de forma que se conoce la posición de cada uno de dichos sitios respecto de los marcos de referencia de las épocas en las cuales se midió. Con respecto a las técnicas de BLBI y SLR, previo a la colocación de los instrumentos sobre las marcas planimétricas, se colocaron antenas GNSS ubicadas sobre trípodes de forma de poder determinar la posición de dichos puntos.